Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Caminos de ida y vuelta. El 23 de marzo se cumplen 200 años del nacimiento de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Gertrudis Gómez de Avellaneda es una escritora del siglo XIX, hispano-cubana, con raíces en los dos países, aunque lo cierto es que residió en España la mayor parte, sobre todo, de su vida adulta. Vamos a hablar de esta escritora y también de sus vicisitudes, de la importancia que tuvo en su momento y de la que tiene ahora, porque en estos momentos están ocurriendo cosas alrededor de su persona y de esas cosas son de las que vamos a hablar en los siguientes minutos. Nos acompaña Edith Checa, es escritora, periodista en la UNED y presidenta de la Asociación Cultural y Literaria La Avellaneda. Bienvenida, Edith. Gracias. Y al teléfono tenemos a Manuel Lorenzo Abdala, experto en comunicación, director de televisión y de teatro, guionista y un gran investigador en la autora, La Avellaneda. Bienvenido. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de este bicentenario, pero yo creo que primero hay que conocer al personaje, esa mujer que hizo muchísimo en su momento y además con una calidad vital, una mujer, yo podría decir, adelantada a su tiempo, pero me gustaría que fuera Manuel Lorenzo el que nos lo explicara. Absolutamente tienes toda la razón. Gertrudis Gómez de Avellaneda fue una mujer adelantada para su tiempo. Fue una gran mujer, una mujer de talento rayando el prodigio y también de una deslumbrante belleza. Los avatares de la existencia de esta gran escritora, me refiero a sus personalísimas circunstancias biográficas tremendamente complejas y también su amplia labor creativa, la encumbraron definitivamente en la historia social y literaria del siglo XIX. Todos sus amigos, aquellos poetas, críticos y aquellos artistas maravillosos que vivieron en su época, la llamaban, no por gusto, Divina Tula, o simple y cariñosamente Tula, algo que también le decía su madre y sus hermanos. Tula fue reina del Parnaso decimonónico, sin lugar a dudas, a pesar de que esta definición decimonónica a veces pueda resultar algo peyorativa. En este caso es todo lo contrario. Pero lo cierto, Manuel, es que ella, con esa inteligencia prodigiosa, con esa belleza que la acompañaba, que eso era un todo, en un momento difícil, porque hay que decir que el siglo XIX para la mujer y para la mujer creadora, para la mujer inteligente, no fue un siglo fácil. Bueno, tendríamos que ver si el XXI lo es, desde luego el XIX no. Y en una familia que a mí me gustaría explicar por qué ella nace en Cuba, de qué tipo de familia, si su familia también contaba pues con una posición desahogada, si sus hermanos también eran gente creadora, sus propios padres. Gertrudis es hija de un capitán de marina español, era oriundo de Constantina de la Sierra, que es un pueblo de la provincia de Sevilla. Proviene de una familia muy famosa, incluso se cree, y bueno, según las investigaciones que se han hecho, yo he estado detrás de la pista, se cree que son descendientes de un rey, provenían de Navarra. Por parte de madre, se dice que provenían de Canarias, pero venían del País Vasco. Son Betancourt, es un apellido que se remonta, bueno, al siglo XIV en el País Vasco, pero posteriormente se instauraron en Cuba y allí era una familia muy rica. O sea, eran hacendados, eran terratenientes, tenían muchas tierras, tenían mucho dinero. Por tanto, ella proviene, por ambas partes, de familias muy acomodadas. Y la verdad es que tuvo una infancia que lo tuvo absolutamente todo. Y su padre, que era un gran lector, tenía una biblioteca en Constantina de la Sierra, parte de la cual se llevó a Cuba y que ella tenía. Y ella leyó mucho desde muy pequeña, tuvo esa inclinación, o sea, salió al padre en ese sentido. Su madre también leía, evidentemente, pero leía cosas más baladí, por decirlo de alguna manera. Su padre tenía una cultura mucho mayor. Me preguntaba por los hermanos. Manuel no era muy interesado en el tema de la literatura, por decirlo así, como ella, pero sí, también leía. De hecho, hay muchas de las novelas, de las leyendas,
que escribe Gertrudis, que son investigadas por su propio hermano, que fue su sombra, en el buen sentido de la palabra, durante toda su vida. O sea, la sombra es porque él la protegía y ella protegía al hermano. ¿Cómo empieza Gertrudis a escribir? ¿Lo hace desde niña? ¿Le interesan estas leyendas? ¿Le interesa lo misterioso? ¿Cómo empieza su afición por la literatura? Y no solamente cómo empieza, cómo se va desarrollando en Cuba. Ella de pequeña, ella le gustaba mucho el teatro, el arte dramático. Por esa razón después ella se destacó tanto en la dramaturgia, o sea, creando dramas para el teatro, ¿no? Más que incluso en otros aspectos. Más que novelista, fue más dramaturga, ¿no? Ella de pequeña le gustaba interpretar los personajes de las novelas que leía. Todo lo que leía lo interpretaba. Y de esa niñez llena de fantasía, llena de arte, ¿cómo da el paso primero de un país a otro, es decir, de Cuba a España? ¿Cuándo viene de vuelta a España su familia y de qué manera lo hace ella? ¿Y para hacer qué? Ella cuando era muy pequeña, con tan solo 9 años, queda huérfana de padre. Y a los 10 meses de quedar huérfana, su madre contrae segundas nupcias con otro español, oriundo de Burgos, pero que se había trasladado desde hacía muchos años a La Coruña antes de ir para Cuba. Y este señor tenía un problema, y es que quería dejar ya finalmente Cuba, quería regresar a España. Y ella aprovecha esta circunstancia para influir sobre la madre, que no quería abandonar Cuba, ¿no? Y entonces se vienen para España, pasan por Burdeos, están pues 18 días allí y después van a La Coruña. Y claro, se encuentra con un cambio brutal, totalmente diferente a lo que ella había vivido. Bueno, y esto ya cuando tenía 22 años. Estaba acostumbrada a que se le hicieran todo y llegó a un lugar que estaba en guerra, estamos hablando de la guerra carlista, que además tenía otras formas de vida, a una ciudad como La Coruña, que en aquella época pues era bastante conservadora, ella era bastante liberal, a pesar de los pesares, y tuvo muchísimos problemas. Justamente ese paso que da ella de un país a otro es el que aflora definitivamente y se convierte en una gran poetisa. Escribe en el trayecto, en el mar, escribe su primera gran poesía, y después que llega a La Coruña, que casualmente yo estoy en La Coruña, vivo aquí, ella aquí escribe sus primeros 6 poemas, pero no se publican. Se publican cuando después se va con el hermano a Andalucía, que es donde ella definitivamente quería ir porque quería conocer la tierra de su padre, y allí en Cádiz justamente es donde publica sus primeros versos, en La Aureola de Cádiz. Vive en Sevilla, se va a Constantina de la Sierra un tiempo, 3 meses, y ahí intentan casarla por segunda vez, porque en Cuba también intentaron casarla al principio. Ella no quiso, ella no le gustó esto de casamiento concertado, no le interesaba, y bueno, y se va a Sevilla, y es en Sevilla donde aflora absolutamente todo. Edith, habla Manuel Lorenzo de la vida de la Avellaneda, de su vida amorosa, de cómo la quieren casar 2 veces, cómo no la casan, pero sin embargo llega a casarse, y su vida amorosa también supongo que tendrá que ver en su poesía. Bueno, totalmente, por supuesto. Es que fue una mujer de telenovela, vaya, o de una gran novela. Ojalá alguien escriba una gran novela sobre ella o una gran película. Ella, efectivamente, la intentaron casar, como decía Manuel, 2 veces, pero también fue amante de 2 grandes hombres. Más que de 2 grandes hombres, tuvo 2 grandes amores. Ignacio de Cepeda, sevillano, y Gabriel García Tassara, también poeta, como ella. Ninguno de los 2 la amó realmente. De hecho, Ignacio de Cepeda estuvo con él escribiéndose y tratándose 16 años y jamás la amó, se casó con otra. Gracias a esa otra tenemos las cartas que ella le escribió durante 16 años. Al morir Ignacio de Cepeda, su mujer decidió darlas para que se publicaran, y por eso tenemos esa gran obra epistolar de la Avellaneda. Esos fueron sus 2 grandes amores. Mientras tanto, pues se casó con 2 personas metidas en política. El primer marido le duró 6 meses, era un hombre mucho más joven que ella y murió en 6 meses. Y el segundo, que es al que yo considero que ella realmente, no sé si le amó, pero sí que se entregó plenamente a él a cuidarle, duró con ella 6 años porque también se murió. Entonces ella fue una mujer con muchísimo dolor, porque además tuvo una hija de soltera con Gabriel García Tassara, con el poeta, y no quiso reconocerla. Entonces ella, su niña Berenilde, nació muy enferma, se murió a los 7 meses de nacer, ella madre soltera en el siglo XIX,
Y ella le escribió unas cartas que han pasado a la historia de la literatura también, como grandes sentimientos de las mujeres del XIX y sobre todo de ella, ¿no? En el que le pedía que viniera a reconocer a su hija, no que la reconociera oficialmente, pero que la tocara, que la niña antes de morir supiera que tenía padre. Son cartas de llorar. Por lo tanto, 2 amores intensos no correspondidos y 2 matrimonios cuanto menos y entre comillas desgraciados, aunque ella se volcó en cuidar, y 2 veces viuda, una hija muerta de bebé, una vida desgraciada y a la vez una vida para la época que le tocó vivir y también para la que le tocó escribir, es decir, el romanticismo, que creo que le afectaría muchísimo. Bueno, yo creo que los genes de Gertrudis Gómez de Avellaneda eran algo especial, es decir, era una mujer que no tenía nada que ver, digamos, con el temperamento que tenían las mujeres de la época. Casi todas sumisas, casi todas mujeres religiosas y tal. Ella fue muy religiosa, pero ella era todo un temperamento. Era ella o todo o nada, el amor o todo o nada, la poesía o todo o nada, el teatro o todo o nada. Manuel, de la vida personal de la Avellaneda vamos a volver, si te parece, a su periplo vital. Podemos retomar donde lo dejamos. ¿Qué ocurre cuando llega a Sevilla? En Sevilla, bueno, aparte de que se enamoró totalmente de la ciudad, allí creó maravillas, escribió a una prima algo que no fue escrito para el gran público, fue a nivel íntimo, que son los cuadernillos de viaje, que hace muchos años que no se habla de ello, que es una maravilla, una descripción de todo su viaje completo desde Cuba hasta que llega a Sevilla. Y después escribe muchísima poesía y escribe su primera gran obra de teatro, que estrenó en Sevilla en el año 40, en junio del año 1840 estamos hablando, que era Leoncia, que tuvo un éxito arrollador. Se puso en Cádiz, se puso en Málaga, se puso en Granada y después se va para Madrid. Es aceptada en el Gran Liceo de Madrid, que es actualmente el Museo Thyssen. Allí, en Madrid, es apadrinada, o sea, su gran mecenas, su gran amigo, fue Juan Nicasio Gallego, que era el secretario perpetuo de la Real Academia de la Lengua en aquellos momentos. Y también fue José Zorrilla, muchísimos de los poetas de aquella época. Fue una época bastante prolífica para la poesía, el romanticismo español. La Avellaneda fue propuesta para la Real Academia y además fue rechazada. ¿Por qué fue rechazada? ¿Cómo fue este rechazo? Y sobre todo, ¿cómo se sintió ella? Me preguntas un tema que es bastante escabroso y me da hasta vergüenza ajena el solo hecho de pensar en aquellos acontecimientos. Pero sí, tienes razón, la Avellaneda fue la primera mujer en postularse para ocupar una silla en la Real Academia de la Lengua Española, porque anteriormente está el caso de Isidra de Guzmán, pero eso es un caso excepcional y nunca además ocupó ninguna plaza. Efectivamente, fue la primera mujer en postularse, y además lo hizo ella misma, por mérito propio, ¿no? Puesto que además se le negó con el pretexto de la saya, o sea, es decir, solamente por ser mujer, y que generó una amplia controversia, una controversia que está reavivada en el presente muy a nuestro pesar, por supuesto. Los hechos se remontan a 1853, cuando muere justamente su gran amigo Juan Nicasio Gallego, el poeta y mecenas literario de ella, que había dejado una vacante en la academia. Él justamente siguió un Q mayúscula, es el que deja el vacante. En aquellos momentos, Tula, que es como le decían sus amigos, creyó ilusa que ella misma podría postularse para sustituir a su gran maestro y mentor, y se valió de algunos amigos que le apoyaron incondicionalmente, porque tenía también muchísimos amigos. Pero no pensó en ningún momento en los misóginos de la institución, que también los había. Eran una serie de académicos fantasmas, por decirlo de alguna manera, que durante toda la vida han deslucido a la Real Academia. Fueron unas durísimas jornadas, terribles diría yo, en donde jamás se discutió la valía de la escritora, porque era harto conocida por todos sus sobrados méritos y virtudes. Se discutió si la academia podía admitir mujeres o no en su seno, y esto ya es un capítulo amargo y uno de los más tristes en la vida de la excelsa poetisa, diría yo. Después, en el año 1889, muerta Tula ya, con los años, sucedería exactamente lo mismo con Emilia Pardo Bazán, y se reavivó la polémica de 1853 con una guerra mediática de por medio, o sea que la cosa se incrementó. Y ya en el siglo XX se desestimó la entrada increíblemente de María Moliner,
que para mí es como la Santa Moliner, y otros 3 ejemplos más. Y no fue hasta el 78, si mal no recuerdo, que Carmen Conde ocupó un puesto en la Real Academia, convirtiéndose en la primera mujer, muy a pesar de algunos de sus misóginos miembros, que todavía los hay, ha tenido que pasar 150 años para que se reconozca el pavoroso error, el error que se cometió con Tura. Y lo hizo públicamente el año pasado su secretario general, haciéndose eco de la máxima autoridad de la Real Institución. En aquel momento aproveché y solicité abiertamente se le otorgara post-mortem el título de académica y se volvió a reanimar el tema. La RAE respondió que eso sería imposible porque los estatutos no lo contemplan. Y ahí es como entró la Asociación Cultural Literaria La Avellaneda, que bajo la sabia dirección de mi amiga Edith Checa, fue muchísimo más allá, pero yo creo que eso mejor que te lo cuente ella, porque ella está al tanto, yo sé todos los pormenores, pero sería mucho mejor que te lo contara Edith, lo que ha hecho la asociación con una plataforma que hay de por medio, pero ya eso te lo podrá explicar ella directamente. Edith, ya nos ha dicho Manuel Lorenzo su importancia como dramaturga, porque ella estrenó mucho teatro. Ella en el teatro, como bien en algún momento Manuel Lorenzo Abdala me ha comentado, cosa que yo no sabía, ella estrenó en Madrid, en diversos puntos de España, pero sobre todo en Madrid, estrenó 18 obras de teatro que fueron un exitazo, que la prensa no paraba de hablar de ella. Escribió 9 novelas, escribió la primera novela antiesclavista, 20 años antes, de La cabaña del tío Tom, escribió artículos de todo tipo, incluido que las mujeres tienen derecho al divorcio, bueno, los matrimonios tienen derecho al divorcio. Era una adelantada, tenía unos genes increíbles, un carácter durísimo para tratarla quizás porque era muy hombre, como le decían los poetas de esa época. Edith Checa llega a Gertrudis Gómez de Avellaneda de una manera especial, curiosa, y a mí me gustaría dedicarle un minuto a esa llegada, porque de esa llegada además va a venir todo lo que también vamos a hablar a lo largo del programa, cómo surge la Asociación Cultural y Literaria La Avellaneda y cómo surge este movimiento que hay alrededor de La Avellaneda. Escribiendo yo una novela mía, a la mitad de la novela, como casi todos los escritores, me quedé en blanco. Y entonces vi un libro que era el Diccionario de Mujeres Célebres y vi el rostro de una mujer y dije, este es el rostro que yo necesito para esta novela, para un personaje que no era ni siquiera secundario, no era nada ese personaje, pero yo necesitaba esa cara. Y de pronto leí que era Gertrudis Gómez de Avellaneda. Desde mi ignorancia, pues reconozco que es que yo no sabía quién era esta mujer. Entonces empecé a indagar y descubro que el cuadro lo pinta Federico de Madrazo y que está en el Museo Lázaro Galdiano. A partir de ese momento me pasaron cosas misteriosas, cosas mágicas, que de verdad es digno de poder tener un programa para contarlo entero, ¿no? Pero de ese Museo Lázaro Galdiano yo salí con la obsesión de que ahí había algo para mí. Y después de muchas horas allí en el museo y pedirle al bibliotecario, oiga, aquí hay algo de la Avellaneda, hay algo que yo me pueda llevar, una revista, un libro, me da igual lo que cueste. El señor me dice, sí, tengo algo, es verdad, tiene usted razón. Resulta que hacía unos meses había pasado por Madrid, por el Museo Lázaro Galdiano, la académica de la lengua de número en Nueva York, Rosario Rechac, que ya murió hace muchísimo tiempo, ya era muy mayor, y había dejado en 2 papelitos de una libreta el nombre del libro que ella había escrito sobre la Avellaneda y la dirección de Nueva York para que la gente que preguntara, alguien que preguntara como yo, una loca obsesionada por la Avellaneda, pues le diera su dirección. A partir de ahí, escribirme con Rosario Rechac, hacer programas de radio sobre ella, hacer programas de televisión, escribir un doctorado, o sea, una tesina de doctorado, vestirme de ella, hasta crear una asociación. Edith Checa ha hecho absolutamente de todo verdaderamente alrededor de Gertrudis, pero a mí me gustaría saber cómo se crea la asociación cultural, porque además hay que decir que en este programa que pueden oír en cualquier país del mundo, también por supuesto en Cuba, no es que haya, por supuesto, nada contra el país, todo lo contrario. La Avellaneda fue muy feliz en Cuba y, de hecho, ella vivió una vida maravillosa, como nos está diciendo también Manuel Lorenzo. Sin embargo, hay un testamento y hay un hecho que hace que Edith Checa cree esta asociación cultural con un fin. El problema fue que en 2009 hubo un chivatazo a un periodista de Sevilla y él escribió un artículo sobre que se iban a llevar los restos de la Avellaneda. Es decir, la Avellaneda escribió 2 testamentos en su vida. Uno, que ese no cuenta,
donde puso que quería que la enterraran en Cuba. Ese testamento no cuenta, porque fue el primero. El que cuenta es la última voluntad ante notario, y es el segundo. Entonces yo en el doctorado había leído, por supuesto, su testamento y sabía que quería estar enterrada en Sevilla, que dejó dinero para su tumba y para que extrajeran los restos de su marido, que estaba en Cuba, porque habían hecho un viaje de 2, 3 años, 4 años allí, y se murió allí. Entonces, claro, yo me entero por el periódico que se quieren llevar los restos. Claro, el periodista se informó en internet, vio Gertrudis Gómez de Avellaneda, y de pronto sale Edith Checa da un recital junto a la tumba de Gertrudis Gómez de Avellaneda. ¿Qué hace el periodista? Pues poner, si Edith Checa no lo remedia, se van a llevar los restos. Entonces, claro, Edith Checa, cuando le dicen eso, ya pues se puso en marcha. Defensor del pueblo, ministros de todo tipo, Instituto de la Mujer, en fin, de todo. En marcha, además, con un movimiento increíble. ¿Qué es lo que se ha conseguido por ese lado? Porque la asociación tiene distintos movimientos y para distintas cosas en torno a la Avellaneda. Bien, lo primero que conseguimos fue que el alcalde anterior, no el que está ahora, por supuesto, nunca quiso decirme, no nos la vamos a llevar, pero sí le contestó al defensor del pueblo andaluz, el anterior, Chamizo. Esa fue nuestra primera lucha. Se consiguió que el alcalde dijera al defensor del pueblo, a Chamizo, que no se iban a llevar los restos de ella. Pero, ¿qué lucha tenemos ahora? Pues la lucha que tenemos es que, como bien ha dicho Manuel Lorenzo Abdala, no se votó en la Academia de la Lengua que si merecía la pena Gertrudis entrar como académica. Eso estaba dado por hecho, que era la mejor escritora romántica del XIX. Era tan importante que era, como dice Manuel, la segunda mujer. Después de Isabel II, era ella, la más importante, de España. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Se cumple el bicentenario del nacimiento de la Avellaneda. Se acaba de cumplir el 300 aniversario de la Academia de la Lengua. Señores, 264 años sin dejar que entraran mujeres. Y cuando la Avellaneda, en 1853, solicita entrar porque se lo merece, los académicos votan que no quieren mujeres. Entonces, lo que es absurdo es que de 300 años que lleva la Avellaneda funcionando, hace solo 36 que entró Carmen Conde. Entonces reivindicamos desde nuestra asociación, hay una plataforma que se llama change.org, donde la Avellaneda estamos recogiendo firmas, ya llevamos 73.000 firmas y queremos entregárselas a la Real Academia para que la reconozcan como académica honorífica, por lo menos a título póstumo. Esto es lo que la asociación está haciendo en este momento para lograr que la Avellaneda sea académica, sea cuando sea, pero que quede ahí entre los nombres. Y ya por último, para celebrar este bicentenario, ¿qué va a hacer la UNED? ¿Qué va a hacer la Asociación Cultural y Literaria La Avellaneda? Hemos organizado, junto con el Ayuntamiento de Sevilla también, una ruta literaria a Sevilla muy linda y que espero que, no sé si habrá plazas ya, pueden llamar 91 398 7555. ¿Qué vamos a hacer? Pues muy fácil, vamos a hacer un fin de semana, 22-23 de marzo, sábado y domingo, y vamos a hacer una serie de actividades. Entre ellas, por ejemplo, hemos diseñado en la asociación una placa conmemorativa en la casa donde ella vivió, la última casa donde vivió en Sevilla. El alcalde actual pues va a descubrir esa placa, va a haber cantos de una coral, va a haber vinito, va a haber tarta del 200 aniversario, visita al Parque de María Luisa, Plaza España, una mesa redonda en el Casino de la Exposición, en la que vamos a hablar varios catedráticos, yo también, Manuel Lorenzo Abdala vendrá de La Coruña a Sevilla también. Se entregará el tercer premio Gertrudis Gómez de Avellaneda, convocado por mi asociación. En fin, una cosa importantísima y que invitamos a todos los oyentes, y es que en el cementerio de San Fernando de Sevilla, el día 23 de marzo a las 12 de la mañana están convocados todos los colectivos poéticos, todos los poetas que deseen venir, porque junto a la tumba estamos autorizados ya, vamos a dar un recital a la Avellaneda y vamos a leer un manifiesto a favor de que la Real Academia por fin la reconozca académica. Y en todo caso, qué mayor reconocimiento que desde aquí, desde estos micrófonos, desde todos los micrófonos, porque esto se multiplica, acercar a todos los oyentes a la figura de la Avellaneda, a esa vida de novela, pero también a su obra, a que lean su poesía, a que lean sus cartas, a que la lean a ella, porque eso será siempre el mayor homenaje. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, nada, muchísimas gracias Isabel, gracias Edith, muchas gracias. Caminos de ida y vuelta,
un programa de la UNED con la colaboración del Centro de Migraciones y Exilios, el CEME, para Radio Exterior de España.